Mira qué vestidos, que me dice el colega que es un vestido tradicional cuando se casan, una mezcla de malayo y chino. Aquí tienes un templo hinduista, una mezquita estilo chino. Acaba terminando teniendo la fama que tiene porque es uno de los sitios más impresionantes de este planeta. Buenos días, familia y amigos, ¿cómo estamos? Son las 2 del mediodía. Me he levantado a la 1 porque ayer aquí Aime y yo nos volvimos locos y estuvimos hasta las 2 de la mañana con la bicicleta dando vueltas por todo lo que es Malaca. Y fue una aventura espectacular. Y bueno, hoy os quiero mostrar, ya que pocas ciudades me han impresionado tanto como Malaca aquí en Malasia. Y es que al final pues tiene sentido, ¿no? Que es considerada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Así que por algo tiene que ser. Y bueno, primero que todo vamos a comer un poquito, que tengo un hambre del carajo. Wow, I was sleeping until 1. Wow, I slept at 9. Bueno, y este es el homestay en el que me he estado quedando. Ya lo veis, un homestay humilde, pero muy guay, la verdad. Me está costando 4 euros la noche. Tengo 2 noches por lo pronto, porque mañana, aunque vosotros estos vídeos lo estáis viendo con un poco de retraso, ¿vale? Pero mañana es Nochevieja, mañana es día 31. Good morning. Entonces, la jugada, aquí tengo la bicicletilla, por cierto, llegamos, una ida de olla. Lo de anoche fue una ida de olla, tío. Qué pasada de primer día. Hostia, tengo que tocar el botón. Ahora. Pues vamos a comer algo rapidito aquí mientras espero a Aime, porque queremos ver una cosa que nos dijo la mujer ayer. Bueno, no sé si os acordáis, pero conocimos a esta mujer china en una de las comunidades que están como en el centro, ¿sabes? De la ciudad, muy loco. Y nos dijo lo de los refugiados de Birmania y otra comunidad de malayos originales que están ahí como cerca de una montañita y tal. Así que queremos ir a ver eso y, por supuesto, pues inflarnos a comer, porque esto, Malasia, es que la riqueza de donde reside Malasia es el contraste de las comidas. De hecho, por lo pronto, fíjate, aquí al lado de mi hostal me voy a cascar un vietnamita, tío, que yo nunca he comido nada de vietnamita, y tienen aquí un banh mi, que es un sándwichito de estos de lo más popular de Vietnam, y me voy a hacer un café, a ver si me hacen el café ese con huevo, que está de miedo. Hello, good morning. How are you? It's open? Yeah? Can I have a banh mi maybe and Bueno, pues aquí estamos al ladito de casa, justo, un vietnamita. Es que aquí no solo es que residan por su linaje, por el tema de las colonias, los portugueses, los chinos, los malayos, los indios, sino que es que hay comunidades de toda Asia, tío. Es una pasada. Tienes tailandeses originales, esta tipa, vietnamita, ya lo ves. Y bueno, eso dice mucho de que Malasia se ha considerado uno de los mejores países del sudeste para comer, literal, porque la mezcla es una locura, tío. Y te mezclan el chino con el vietnamita, que te lo mezclan con el indio. Anoche cenamos indio, que ya lo visteis en el vídeo, tío. El indio, luego pedimos más y más y estaba buenísimo el indio, porque era una mezcla rarísima de indio que no había comido yo nunca. Mañana es día 31, es Nochevieja. Yo es la primera Nochevieja que paso fuera oficialmente solo, por así decirlo. Y me gustaría pasarla, si puedo, en Kuala Lumpur, que es la capital de aquí de Malasia. Y me han dicho que se monta una increíble. Así que el plan es hoy visitar Malaca bien, aunque ayer ya la exploramos a la bestia, pero poder mostrarosla también, descubrir más de sus comidas y demás. Y ya buscarnos la vida para mañana por la mañana temprano ir a Kuala Lumpur, explorar la ciudad, buscarse un homestay, con suerte hacer algún colega por ahí, que estaría guay. Aquí con ahí me fue llegar y besar el cielo. Oh, thank you so much. Thank you so much. Aquí me ha traído la chica. Thank you. Me ha traído la chica, mira qué cafetito, chaval. ¿Tú sabes qué cafetito? Mira esto, mira esto. Buah, esto es creme de la creme, como Dios. Guau, mi niño,
Buah, mi niño, es que yo estoy en el paraíso en Asia, tío. Es que estoy en el paraíso. Entonces, la jugada es mañana ir a Kuala Lumpur y vivir ahí la Nochevieja, que se monta una en las Torres Petronas, ponen fuegos artificiales. Me han dicho que es una barbaridad. Así que tengo pensado hacer doble vlog mañana. Vlog de lo que es el día, explorando Kuala Lumpur, cómo llego hasta ahí todo el rollo, y luego un vlog especial de Nochevieja, de la noche Destroy en Malasia, en Kuala Lumpur. Wow. Thank you so much. Jesus, thank you. Bueno, y aquí me ha traído la chica el banh mi, que es uno de los platos por excelencia más típicos de Vietnam. Y como veis, es un bocadillo, bueno, son dos, y es por el legado que tienen también de los franceses. La baguette. Mira qué ricura, chaval. Mira qué ricura de bocadillo que nos vamos a comer, que es una mezcla de verduritas con pollo. Bueno. Vamos a catar esto. ¿Cómo está de crujiente? Mira, ¡Guau! Vamos a catar esto, a ver qué tal. Me ha traído un té también. Riquísimo, me lo ha hecho en el momento, Me lo ha hecho en el momento la mujer. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Gracias en vietnamita. Primera palabra. Mira esto, qué locura, tío. Para que veas lo que estamos hablando. Aquí tienes un templo hinduista, una mezquita estilo chino. Tío, esto es la cosa más loca. Hemos salido del hostal y enfrente tenemos este templo budista, que es un templo combinado con un café. Tócate los huevos. Mira, aquí tenéis lo que es el restaurante, que de hecho podéis ver que toda la peña es china. Y está la zona del café y justo aquí un patio interior con un grabado ahí en la pared que es brutal, precioso. Y ahora veréis. Y esto es el templo, esto es la entrada. Mira, tú entras y tienes aquí. Aquí está Aime, mira qué locura, tío. En plan, tiene aquí el incienso ya conforme entras. Le vamos a hacer una foto aquí a mi colega. Bro, this is beautiful, ¿eh? Wait. It's a very nice photo. Bienvenidos a Malasia, uno de los países más locos del mundo. No hemos empezado aún la aventura de hoy y ya está loquísimo el asunto. Mira aquí estas chinas. Mira, look, how beautiful the dressings, eh? Wow, very beautiful outfits, eh? It's Chinese? This is Baba Nyonya. Baba Nyonya. Yeah, It's the dress one. The Chinese and the Malay that they like married together. They born the kids. They call Baba Nyonya. Because Chinese and the Malay. Yeah, so the dress one is old fashioned. Wow. Yeah. Yes. I want a photo with them too. Wow. Mira qué vestidos, que me dice el colega que es un vestido tradicional cuando se casan, una mezcla de malayo y chino. Es impresionante. Wonderful. Okay. Bueno, aquí estamos en Jonker Walk, que es la calle principal aquí de la comunidad chino-malaya en Malaca. Mira la calle aquí formada. Bueno, veréis gente de todos lados. Muy pocos europeos, pocos occidentales, sobre todo chinos, malayos, indios, etc. Impresionante, ¿eh? Bueno, y estamos yendo ahora a Malacca Raya, que es una comunidad. Malacca Raya. Mira, aquí estoy con mi colega. Estamos mal aquí. Nada, la idea es ir a ver cómo vive aquí comunidad tradicional de malayos en principio.
Ayer veíamos la comunidad de chinos, que son unas casitas, unos pueblitos en medio de la ciudad, pero que parece que estés en medio de la jungla. Es que te explota la cabeza con el contraste aquí en Malaca. Y ahora vamos a ver esta comunidad que se supone que son malayos originales. Aunque bueno, ya el malayo aquí ha tenido tantísima influencia que está más mezclado que un colacao. ¡Fua! Vaya carros. Yeah. Because Malacca was like the one of the biggest step in the Silk Road. After that, the Dutch started to be like strong, so they kicked out the Portuguese and they took the control of Malacca. It was in the 17th century. And then in the 18th century, when the British came, they stayed here until 1957. Malacca got its independence with like the independence of Malaysia, sorry. But it's like, yeah, you have to spend 2 or 3 years, yeah. Bueno, ya estamos aquí en el pueblo malayo, se supone. Así que vamos a ver la comunidad aquí, cómo vive la peña. Pero es que el paseíto, tío, por Malaca es excepcional, el contraste. Tú fíjate en estas casas. Morten, this is it. Se llama Morten Village. Tú fíjate el contraste de esas casas y detrás los rascacielos, tío. Que esto es algo que a día de hoy, por no romper el canon estético en Europa, en la gran mayoría de países, no lo puedes hacer. No puedes pintar las casas como te dé la gana y demás. Y sin embargo aquí es muy curioso, ¿veis? Que las casas de color verde principalmente es el color que utilizan los malayos, nos contaban ayer. Las casas que son moradas son las de los indios y las rojas son los chinos. Principalmente, y que esto también se aplica a la vestimenta, a sus preferencias. Así que bueno, aquí estáis viendo el pueblito, como vive aquí la peña, saliéndose, digamos, de lo que es el Jonker Street, que es la calle más conocida de Malaca. Aquí veis que estamos Jaime y yo, no hay ni Dios. Y bueno, esta es la realidad de las personas en esta parte del mundo. Es bonito, la verdad. Selamat siang, apa kabar? Bisa makan di sini? Ya? Makanannya enak apa? Nasi lemak. Nasi lemak? Nasi lemak Malay tradisional? Ya. Bagus. Ayam ikan. Mira, aquí está preparando pollito y pescado. This is chicken and fish. Nice. Oh. Sate. Sate. Apa namanya ini? Sata, ini otak-otak. Sata ayam, sata ikan. Do you want to try? Yeah, sure. Ya, mau. Boleh tunggu. Kita buka, baru lewat pun 5.40. Kampung in town. Is mixed or Malay people or from everywhere? Only Malay. Only Malay. Only Muslim. Only Muslim. Only Muslim. Tidak Malay, China. No. Malay. It's my first time. Exactly, it's all about energies. Maybe here. Bueno, mira dónde vamos a comer, chaval. Aquí estamos en Kampung Morten. Ya has visto cómo nos ha recibido el personal, los malayos. El indonesio y el malayo comparten un 90% de similitud. Mira, aquí pasa el barquito por el río. Y nada, pues estos meses en Indonesia me ayudan también con el idioma y la gente lo agradece, ¿no? Cuando les hablas en su lengua materna es siempre de agradecer. This is the teh tarik. How do you like it? It's really delicious. Yeah. Really nice, yeah. It's with milk. It tastes different, you know? Yeah. Esto es un té típico de aquí, en Indonesia también se toma. Cheers. Yes. Que es con leche. Mira, aquí nos han traído el otro platillo que es la forma de hacer como el sate veíamos en Indonesia. Omelette. It's like omelette. Vamos a probar esto, a ver. Vamos a ver esto qué es. Oh, but the way of cooking it is so nice. Ya, lo hacen a la parrilla, de grill it. Lo hacen a la parrilla y mira, y esto es como... Sí, como si lo hicieran con huevo, con harina. And this is una mezcla de pescado y de pollo. Wow. It's mixed like omelette, you say. Sí, es una mezcla, tiene huevito. Omelette with chicken. A lot of spices too. Muchas especias. Yeah, they have a nice way of spicing, you know. It's delicious. Wow, está mucho mejor que el de Indonesia, ¿eh? Mira, y este es el de pescado.
El de pescado es rojo, tío. Mira este color. Qué movida. Es fish, ya. Es pescado. ¿Es good? Buah, qué textura, tío. Mira esto, Oh wow, why it's like this? ¿Es good? Not your favorite. Not bad, but no, it's good. But it's like it's I don't know. It's like different. It's like I never. Es like crab. Me recuerda a los palitos de cangrejo, pero caliente y con una textura así como esponjosa. Está rico. It's good, but the one of chicken is better. What do you love out of this? This feeling where you know when you are drinking something you don't know, eating something you don't know, like really tasting other like kind of cooking in this world, you know. Look at this, it's like have you like eaten in all your life like Anything. fish? Yeah, what the fuck? That's my fish, oh, this is beautiful. Ok, aquí tenemos el nasi lemak. Pues el nasi lemak, muy sencillito. Arroz frito, como veis. Esto es la salsa que es un estilo sambal con kachang, que es así picantito. Tenemos el pepino, huevo y el pollo frito. Simple pero delicioso. Rice is different or is just normal rice? This is the good one. It's the good way to make it. Bueno, hemos venido aquí a un centro comercial porque hemos visto que este es el edificio más grande, estaba al lado donde estábamos comiendo de hecho, para poder subir a la azotea y con suerte tener una vista espectacular. A ver si suerte. No, this one is open. Yeah, there we go. There we go. Bueno, aquí vamos, chavales. A ver si tenemos suerte. Esto es improvisada total. Tiene 43 plantas. Floor Sky Tower, dice. Vamos a ver. Aquí estamos de locura. Sky Tower Malacca here. Oh wow, 29. Is it like 43 or 29? You go first 41. 41. Rooftop. You go 41. Next lift change 42. Buy ticket 43 Sky Tower. Ok, aquí vamos, chavales. Subiendo las escaleras. ¡Wow! There we go. Wow. Oh man. Oh you my were God. Right. You were right. I told you. I was right. Wow, hey bro, you can see the island in the sea from here. Yeah, hey, look at all these mountains here. Mira las montañas ahí de fondo. Where's the swimming pool? There. In this hotel. Pines. Oh yeah. They have a swimming pool there. Tienen una piscina y los tíos en el zoom or hotel. not with your Yeah, just a little bit. But look, this is the sea. So I crossed from there. You see, I came. Mira, yo vine de ahí. This is the highest building probably in the whole area, you know? Estamos en el edificio más alto de toda la zona, chavales. Mirad esto, qué vistón. Madre mía. Impresionante. Bueno, así de pronto estamos bajando el ascensor, se abren las puertas y salimos aquí a un balcón. Fijaros qué balconcito y qué vista, que da un vértigo, agárrense, ¿eh? Hostia, me da hasta mal rollo, tío. Voy a agarrar bien la cámara. Mira esto, ¿eh? Mira esto, tío. Me cago en la mar. This is high, ¿eh? Qué vista, tío, qué espectáculo. So beautiful. Mira cómo luce el río de Malacca por la noche, es una maravilla. Aquí la gente cenando, un ambientazo espectacular. Los aromas, no os hacéis una idea qué olor tan bueno. Si pudierais oler esto, es increíble. 점점
aquí, la peña, con las vaquitas, los molinos, la noche se transforma, se ilumina todo, adopta otra vibra, la gente en las calles, ¡guau! Es maravilloso. Mira aquí el personal. Turístico, sí, pero no por ello menos precioso. Muy bonito, muy bonito. Mira el Pikachu, tú. Wow. Qué maravilla. Bueno, aquí hemos venido a probar un postrecito que me dice Aime que está loquísimo con el puto pudín. The best food experience in Mira acá. Dice que el otro día se pidió uno y automáticamente se tuvo que pedir 5. the best dessert in the world. Mira el tipo, aquí lo tenemos preparando, que es como un pastel de coco. This is like a coconut cake with some palm sugar inside. Es como un pastel de coco que lleva azúcar de palma. This is the kue, also with The green coco. one, I haven't understood exactly what's on it. But Bueno amigos, y con esta estampa despedimos el vlog de hoy. Mirad qué espectáculo. Aquí estoy recorriendo Melaka de noche, mirad qué pacífico. Lo que es la calle que habéis visto esta mañana, el Jonker Walk, toda petada. Por las noches se apaga todo. Son las 11:30 y desaceleras. Es un lugar para desacelerar. De hecho, ha habido un momento que estaba fuera de un bar en una de estas callejuelas con todos los letreros en chino y tal, y estaban poniendo música y ha sido un momento... A ver este puto coche. De hecho, ha habido un momento que estaba fuera así como de un bar, ¿sabes? En una de estas callejuelas y estaban poniendo música asiática y viendo las farolas, viendo los decorados, todo, y... ¡buah! Ha sido decir, ostras, ¿dónde estoy, no? ¿Dónde estoy? ¿Qué cambio tan bestial de pensar que antes de ayer estaba en Indonesia, ahora estoy aquí y... es que mirad esto, gente. En mi vida llevaba muchísimos años soñando con conocer Asia, con conocer esta parte del mundo, el sudeste asiático, que al final pues también acaba terminando teniendo la fama que tiene, porque es uno de los sitios más impresionantes de este planeta. Es un viajazo, es el viaje de tu vida. El sudeste asiático es el viaje de tu vida. Para mí lo está siendo. Así que bueno, muy feliz de estar aquí, amigos. La verdad que Melaka es un lugar que, mira, hoy va a ser la segunda noche y mañana marchamos por el tema de lo de Kuala Lumpur, ¿sabes? Que es la Nochevieja y creo que puede ser muy impresionante ahí. Se puede formar una guapísima, pero si no me quedaba un poco más por aquí, porque se está muy bien, ciertamente, ¿eh? Se está muy bien. Melaka when you were a kid? What do you remember? When I was a kid, it's a sleeping hollow, sleeping town. Everything slow, not much development. Even now, also it's considered slow compared to like Kuala Lumpur and Johor Bahru. Melaka is still slow. It's good life. Yeah, it's good life. It's peaceful life. Right. the most important thing about diversity is that it's really beautiful. Look at this guys. They're so nice, so fucking nice. So it's like about diversity, you know. You have like people from everywhere, Indians, Chinese. We are also from the other part of the world, and that's really beautiful about this place. That you feel that it's still possible, and it's not in a fake way, in like a touristic way. You feel like really. Look at this guy. He's like happy. All of them, they're happy. They're happy. Yeah, they're so happy. And I think like when you come from Europe, we are like we start to be like so tense about the question of the diversity. We have a lot of white supremacy also, who want like everybody should to be like white, you know, should like, but it's not possible, you know. People like from 6th century now, Chinese
they are here, and they still Chinese. When you ask him, are you like more Chinese or Malay, he says, I dream in Chinese. Because like culture is like so long, so it's old. Culture is old, you know. And when you are, you want to be in the continuity of your family, your ancestor. It doesn't mean that you don't understand the other culture. It doesn't mean that you are not respecting the other culture. It only means that you are in the continuity of the history. You know, you are a part of it happened before you. So it's a beautiful, and also it's offering people some security. You know, it's like psychological security. You know, so I'm so happy to see that, and I want like everybody in the world see that it's possible. Like look at this. It's possible to live together in harmony and be nice and feel safe. Exactly, Muslims, Buddhists, Christian, Hindus. Let's cheer for that. Let's cheer for that, bro. Cheers. Cheers. Cheers, guys. Cheers, guys. Cheers, Kenny. Cheers to you. Welcome. Cheers. Salud. Salud. Por las buenas amistades. Por la gente en el camino y que no haya racismo. Viajaba con el aire, tan libre como el aire. Vivía sin guión, un alma sin región que no detiene nada.